hablar ya, por último, del control de la respiración. En realidad ese control de la respiración está mal puesto. Habría que llamarlo control de la ventilación. Porque, aunque en todos los sitios veréis control de la respiración en el fondo real es la celular. Y la respiración celular se controla metabólicamente la mayoría de las veces, excepto en los músculos, que se controla por su actividad muscular. Pero, en realidad esa es la verdadera respiración, pero cuando la gente habla del control de la respiración se refiere al control de la ventilación, que en el fondo es reequilibrar ese consumo metabólico y esa producción metabólica con el intercambio de gases en la atmósfera. ¿Estamos? Bien, el control de la ventilación y el control del aparato respiratorio, en general anatómico, que sirve también para otras muchas cosas, como la de hablar, como estamos viendo, tiene un control fundamentalmente nervioso. Habéis visto un sistema de control sanguíneo que tiene un control fundamentalmente hormonal, un sistema de control cardiovascular que tiene un componente mixto, hay un componente nervioso y un componente hormonal, y ahora el sistema de control de la respiración es fundamentalmente neuronal. De manera que el control fundamental lo hace el sistema nervioso para el control de la ventilación. Y como en todos los controles nerviosos, tenemos que estudiar los centros de control, los efectores y los receptores y las variables que miden esos receptores, ¿vale? Y el efecto sobre la variable final, que sería en este caso la ventilación. Si empezamos por el final, que es más fácil, los efectores del sistema de control de la respiración son los músculos respiratorios. Los músculos respiratorios se controlan por motoneuronas alfa, porque son músculos estriados. Y como cualquier otro músculo estriado del organismo voluntario, se controla por motoneuronas alfa que están en la porción anterior de la médula espinal. Cuando veáis los libros, ojo, que en inglés los libros llevan la nómina anatómica y cuando se refieren a médula, se refieren al bulbo raquídeo, a la médula oblongata. Cuando los ingleses se refieren a la médula espinal nuestra, ellos dicen spinal cord. ¿Vale? De manera que cuando en inglés veáis un libro que se refiere a la médula, no se está refiriendo a la médula espinal, se está refiriendo a lo que nosotros llamamos bulbo raquídeo. ¿Vale? Bien, pues las motoneuronas de los músculos respiratorios están en la médula espinal, en las astas anteriores de la médula espinal, y reciben inervación de centros superiores, pero su salida termina en placas motoras como las de cualquier músculo estriado, de manera que son terminaciones colinérgicas sobre receptores nicotínicos. ¿Vale? Y eso quiere decir que farmacológicamente, si nosotros queremos inhibir la respiración de un sujeto, lo que tenemos es que bloquear los receptores nicotínicos, y eso se hace con fármacos derivados del curare. En el fondo es lo que utilizan muchas tribus del Amazonas, que obtienen curare y en las flechas lo untan, con lo cual son capaces de matar animales grandes simplemente con que se les clave la flecha, porque lo que los mata es el curare, porque el animal deja de respirar. ¿Vale? Eso nosotros lo aprovechamos cuando, por ejemplo, en anestesia, tú quieres controlar la respiración de un sujeto, entonces tú le anestesias y a continuación, depende del tipo de anestesia que estés utilizando, cada día se utilizan anestesias que no necesitan ese tipo de fenómenos, pero en algunas de las anestesias tú le pones derivados del curare que lo que hacen es que le bloquean la conducción neuromuscular y además porque eso le relaja
al individuo dependiendo del tipo de intervención quirúrgica que vaya a tener, pero si haces eso, automáticamente tú tienes que controlar la ventilación del sujeto, porque el sujeto no va a poder controlar la ventilación. Y no tiene que ver con estar despierto. Es una sensación curiosa porque, por ejemplo, hay una patología como es el tétanos, que en el tétanos es justo al revés. Como tú tienes unas contracciones muy intensas de algunos músculos ante cualquier estímulo, uno de los tratamientos que hay es dar curare para tener bloqueada la conducción neuromuscular. Claro, en ese momento al sujeto hay que ponerle un respirador. Y la gente refiere que es una sensación terrible estar respirando despierto sin poderte mover. Porque tú en realidad estás respirando gracias al ventilador que te están poniendo y tú puedes estar despierto perfectamente. Muchos de ellos ni siquiera lo soportan y hay que sedarlos porque no soportan estar despiertos respirando con un ventilador y sin poder moverse. Es lo mismo que sucede cuando un sujeto tiene una lesión que desconecta las motoneuronas espinales de los centros superiores. Cuando uno tiene una sección medular que le ha desconectado los centros respiratorios de las motoneuronas de los músculos, se queda sin poder mover los músculos respiratorios. Y cada uno depende de dónde se generó embriológicamente. De manera que si uno tiene el diafragma ¿dónde se generó? Embriológicamente. Sí, pero ¿en qué parte? ¿En el cuello, en el tórax, en el abdomen? En el cuello. Y luego emigró. Con lo cual son las neuronas cervicales las que controlan el diafragma, mientras que las neuronas torácicas las que controlan los intercostales. Si tú tienes una sección por debajo de C7, normalmente puedes respirar con el diafragma. Si tienes una sección por encima de C3, estás que no puedes respirar. ¿Vale? Y no tiene solución. Lo cual es un problema no solo fisiológico y clínico, sino ético. Porque ahora tú tienes un sujeto que no va a poder respirar en la vida. Un problema ético muy importante. ¿Vale? Pero no es de este momento. Este momento es simplemente explicar por qué tiene el problema el sujeto. El sujeto tiene el problema porque la inervación de los músculos respiratorios no pasa eso, por ejemplo, con el corazón. El corazón tiene un ritmo que depende de su propia musculatura y tiene una actividad espontánea el propio músculo cardíaco. Con lo cual, si tú le cortas los nervios al corazón, ¿qué hace? ¿Y más deprisa o más despacio? Más deprisa, incluso. Solo que no es capaz de regularse en función de las variaciones que tengas, más que la regulación hormonal que reciba. Aquí, como toda es neuronal, si desconectas las motoneuronas de los centros superiores, el sujeto deja de poder respirar. ¿Vale? Ni espontánea ni voluntariamente. Eso en cuanto a los efectores. Y los efectores tendríamos los músculos inspiratorios y los expiratorios. Y sus motoneuronas estarían unidas a los centros de control que existan en la protuberancia y el bulbo. Los veremos después porque están en la clase, no nos vamos a centrar ahora, pero en realidad hay un conjunto de centros que no son centros, porque son neuronas dispersas por la formación reticular, y entonces cada uno se inventa un número de centros el que le parezca. 3, 5, 7, 9, 8, ¿vale? El interés que tiene es puramente investigador y científico, mucho más que fisiológico o que para poder entender la regulación. Porque en conjunto, lo único que sí que tienes que saber es que de verdad no son centros físicos, anatómicos, sino que son conjuntos de neuronas que están interconectados y que responden más durante la inspiración, más durante la expiración, que unos inhiben a los otros, que otros inhiben a los unos, y entonces en conjunto forman una red que está oscilando en función del ciclo respiratorio. ¿Vale? Pero lo que sí es cierto es que los centros de control están todos ellos situados entre la protuberancia y el bulbo. De manera que una sección por encima de la protuberancia
dejaría al individuo con un control ventilatorio prácticamente normal, excepto que no podría hacer respiraciones voluntarias. ¿Vale? Porque la corteza lo que generaría son respiraciones voluntarias. Luego, las secciones a distintos niveles en la protuberancia y el bulbo van generando diversos tipos de respiración con modificaciones en función de la desconexión que tengan unas neuronas con otras dentro de ese circuito que decimos de centros respiratorios. ¿Vale? ¿Lo hemos comprendido? Básicamente habría un sistema inicial de neuronas inspiratorias y neuronas expiratorias que estarían en el bulbo, que si se mantiene su conexión con la médula espinal, generarían ya un ritmo respiratorio por sí solo. Y luego ese conjunto de neuronas se modulan por una red que existe entre la protuberancia y el bulbo. De manera que secciones a distintos niveles en la protuberancia generan respiraciones apnéusticas que se llaman, que es que el sujeto se queda en apnea inspiratoria y básicamente en conjunto se modulan unos a otras neuronas junto con las aferencias que reciben de los receptores que corresponden, en este caso, a través del vago y que llegan a la protuberancia y el bulbo. ¿Vale? A la protuberancia fundamentalmente o a la porción superior del bulbo. Y eso sería el esquema del circuito. Y los receptores podríamos tenerlos de dos tipos, mecánicos o de varios tipos, mecánicos, químicos y otros. Otros serían térmicos, ¿vale? Digo yo. También podrían ser dolorosos, si entendemos que los dolorosos son receptores diferentes en cuanto a capacidad, porque en realidad los dolorosos también son mecánicos o... ¿Vale? En general, tenemos un conjunto de receptores que generan respuestas de control de la ventilación y un conjunto de receptores que generan alteración de la respiración, pero sin que tengan claramente una alteración del control de la ventilación. Quiere decir, por ejemplo, los receptores térmicos o los receptores dolorosos, todo el mundo ha tenido la experiencia de meterse debajo de la ducha fría, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú te metes debajo de la ducha fría? Eso es el centro respiratorio que está generándote una inspiración profunda, ¿ves? Es un estímulo apnéustico, ¿ves? Y luego... Eso es una respuesta de un centro de control y es involuntaria. Todo el mundo que se mete en agua fría, tú échale un chorro de agua fría a alguien por el cuello y verás. Inmediatamente, ¿no? Pues eso. Los dolorosos igual. Un niño pequeño se pega un golpe y todo el mundo pegándole más todavía para que respira, respira, respira. Déjale un ratito que ya va a respirar él solo, porque esos reflejos son menos potentes que el de la PCO2. Los quimiorreceptores luego van a generar una respuesta más potente y en principio liberan ese efecto y por eso luego tú hiperventilas cuando tienes el frío o cuando tienes un golpe. Sí es cierto que hay receptores dolorosos, pero no suelen ser, esos son más traumáticos, son quirúrgicos algunos de ellos, que sí pueden generar respuestas verdaderamente inhibitorias potentes. Entonces, por ejemplo, si uno tracciona el ciático, uno tracciona del mesenterio en un individuo durante una intervención quirúrgica, sí corre el riesgo de generar un reflejo tan intenso que genera una parada. Si tienes al sujeto normalmente ventilándole, ni te enteras porque está ventilándole. Si no lo tienes, sí deja de respirar. O sea, si le estás haciendo una intervención con anestesia local o con anestesia locorregional, ahí sí, si pegas un tirón fuerte del meso, el sujeto puede quedarse en apnea. ¿Vale?
Y esos son por receptores que actúan sobre los centros de control, pero que no tienen un efecto ventilatorio. También tenemos otros del propio sistema respiratorio, que son los que generan el reflejo fundamentalmente de la tos, que son mecanorreceptores que están situados en la vía respiratoria y que cuando se estimulan lo que generan es la tos. Esa, sí señor. Hay otros que son precisamente los que regulan la ventilación en función precisamente de la actividad metabólica del sujeto. Y dentro de esos, fundamentalmente, los que regulan la actividad metabólica del sujeto con arreglo a la, o mejor dicho, la ventilación con arreglo a la actividad metabólica del sujeto, son precisamente los quimiorreceptores. Y los quimiorreceptores tenemos de dos tipos, centrales y periféricos. Déjame ver. Bien. Los quimiorreceptores centrales, luego tendremos una imagen en la que está tanto los centrales como los periféricos. Los quimiorreceptores centrales están situados en las zonas limítrofes del líquido cefalorraquídeo dentro de las estructuras propias del sistema nervioso central y responden fundamentalmente a la concentración de hidrogeniones en el líquido cefalorraquídeo. La concentración de hidrogeniones en el líquido cefalorraquídeo es el modulador fundamental de la ventilación normal y también de la patológica. ¿Vale? Y es el que adapta casi una ventilación a la siguiente porque su regulación es muy rápida y muy efectiva. De manera que prácticamente el control ventilatorio total lo tiene este elemento. En el sentido de que casi la alteración de cualquier otro no genera una alteración perceptible en un individuo más que si le sometes a pruebas específicas. Quiere decir, los quimiorreceptores centrales controlan el ajuste metabólico ventilatorio en ausencia de todos los demás, mientras que todos los demás, en ausencia de los centrales, no pueden. ¿Vale? Lo cual quiere decir, fijaros, que lo curioso es que la regulación fundamental de la ventilación no es a través del oxígeno, sino a través del carbónico. Cosa que es, por otra parte, muy fisiológico, porque ¿qué habíamos visto de relación directa entre la actividad metabólica y la PCO2? ¿La PCO2 de quién dependía? A ver, la PCO2 de un sujeto, ¿de quién depende? De la actividad metabólica y de quién más. Y de la ventilación. ¿Y depende de la PO2? No. Fijaros, luego está bien porque si tú quieres ajustar ventilación a producción de carbónicos, a actividad metabólica, no necesitas más que la PCO2. La PO2 no interviene. Puede ser la que quiera, ¿vale? Y el sistema de regulación modula precisamente la ventilación y por eso es lo que habíamos dicho, que en un sujeto normal prácticamente la PC2 siempre es 40. Haga ejercicio, no haga ejercicio, haga tal, porque el sistema de regulación funciona de manera que adapta la ventilación a la producción de carbónico y la PCO2 constante. ¿Vale? Y eso lo hace a expensas de que el líquido cefalorraquídeo tiene pocas proteínas. Y si tiene pocas proteínas, ¿qué es lo que le pasa a la ecuación del hidrogenión? Pues que, CO2 más H2O nos da hidrogenión más bicarbonato. ¿Vale? Si yo tengo
pocas proteínas, cualquier aumento de la PCO2, ¿qué va a pasar? Que el hidrogenión no tiene con quién amortiguarse. Porque en esta ecuación, si por ejemplo estamos en la sangre, parte de este hidrogenión se amortigua por las proteínas de la sangre, por la albúmina, por la hemoglobina, por todas, ¿vale? Por el fosfato, por los diferentes amortiguadores. Mientras que en el líquido cefalorraquídeo, cualquier variación en la CO2, prácticamente lo que va a modificarse es el equilibrio con el bicarbonato, con lo cual el aumento de la concentración de CO2 va a provocar rápidamente un aumento de hidrogenión y un aumento de bicarbonato. Y la respuesta real del centro respiratorio es fundamentalmente al hidrogenión y no tanto al CO2. Aunque a nosotros nos parece que es al CO2, en realidad responde al hidrogenión. ¿Y por qué sabemos eso? Sabemos eso precisamente por lo que le pasa a los individuos crónicos con trastorno respiratorio, que era lo que habíamos visto también cuando estuvimos viendo qué pasaba con un sujeto con la PCO2 alta. Si a un sujeto le sube la PCO2, automáticamente le sube la concentración de hidrogeniones, porque la concentración de bicarbonato en ese caso no se ha modificado, y le aumentará también un poquito la concentración de bicarbonato y le aumentará los hidrogeniones y aumenta la ventilación, ¿vale? Pero si este sujeto se mantiene en situación crónica con la PCO2 elevada, en respuesta justo el líquido cefalorraquídeo, lo veremos un poquito más adelante en un esquema que hay a través de un intercambiador, lo que hace es que lentifica el intercambio y aumenta la concentración de bicarbonato. Si aumenta la concentración de bicarbonato, ¿qué le pasa? Que el hidrogenión se queda menos alto. Si aquí teníamos dos flechas, se queda en una, ¿vale? Y el CO2 aumenta. Tenemos un sujeto con la PCO2 elevada y que ahora está ventilando en equilibrio a expensas de tener un bicarbonato elevado. Y por eso ese sujeto, su centro respiratorio se encarga de mantenerle alterado. Curiosamente, este sujeto ahora, si le aumenta más la PCO2, aumenta la ventilación. Si le disminuye la PCO2, disminuye la ventilación. Con lo cual es un sujeto que se queda patológicamente descompensado. O sea, su centro respiratorio es como digo yo, ¿está para algo? No, no está para nada. Porque en este caso estaría para mantenerle malo, para mantenerle enfermo. Porque si tú lo mantienes crónicamente, el sistema de regulación se encarga de que ahora tu sistema de regulación se ha adaptado al nuevo sistema y te mantiene con la PCO2 alta como si fuese el valor normal. ¿Vale? Y por eso os decía que ahora, ¿qué le pasa a este sujeto si llega a un residente que ha estado en un grupo como este? Y ya sabe que no hay que ponerle oxígeno, ¿verdad? Este sujeto no hay que ponerle oxígeno, porque está respirando por el hidrogenión, y está respirando por la PCO2, y por la PO2 baja. Pero, ¿qué le pasa si además nos empeñamos en ventilarle rápido? Le bajamos la PCO2, ¿y qué le pasa al hidrogenión? ¿Qué pasa? A ver, vamos a ver. Si yo bajo la PO2, ¿qué le pasa a esta ecuación? Que baja el hidrogenión y baja tanto que ¿qué hace el centro respiratorio? Se para. De manera que curiosamente, por eso os decía que hay que tener en cuenta las dos cosas. Que es, en primer lugar, si un sujeto tiene un trastorno agudo, hay que corregírselo de forma aguda, precisamente para no dejar actuar el otro sistema. ¿Vale? Y si el sujeto tiene un trastorno crónico, no hay que empeñarse en curarlo rápidamente. Hay que empeñarse en que no empeore. Porque todo empeoramiento sí puede deteriorarlo. Pero mientras no empeore, el individuo sigue vivo. Y ahora ya le vas corrigiendo lentamente porque tienes que irle dejando que sus mecanismos metabólicos reajusten la reabsorción de bicarbonato del líquido cefalorraquídeo. Y eso pasa
como en el riñón y como en los otros órganos, como depende de actividades enzimáticas que hay que modificar, son días, horas, días, lo que tarda en readaptarse. ¿Vale? Hemos comprendido ahora los dos fenómenos. ¿Por qué justo como el elemento fundamental de regulación? Ya hemos entendido que el elemento fundamental de regulación son los hidrogeniones del líquido cefalorraquídeo. Ese, además, como tiene pocos amortiguadores, depende de la PCO2, porque el CO2 difunde libremente, es liposoluble, difunde libremente, tiene una solubilidad elevada, se mueve a la sangre o al líquido cefalorraquídeo en equilibrio. Y ahora, en cada uno de los sitios, el problema está en que va a establecer su equilibrio con los amortiguadores que haya. En el líquido cefalorraquídeo prácticamente con el bicarbonato. Y entonces, cualquier modificación en la PCO2 va a modificar la concentración de hidrogenión en el líquido cefalorraquídeo y la ventilación. ¿Vale? Y si nosotros modificamos la concentración de bicarbonato en el líquido cefalorraquídeo, está interfiriendo con el sistema de regulación, porque está interfiriendo en la amortiguación de los hidrogeniones. ¿Vale? Lo hemos entendido, ¿verdad? ¿Alguien le ha quedado alguna duda sobre el efecto? Pues espero que cuando lleguéis a patología médica y a patología general, lo sigáis recordando. ¿Vale? Los quimiorreceptores periféricos están situados en los cuerpos carotídeos y en los cuerpos aórticos. ¿Os acordáis? Los vimos también en circulatorio. En circulatorio no tenían tenían diversas respuestas y además generaban respuestas pues desequilibradas en función de cuáles se estimulaban y cuáles no, pero en respiratorio sí generan respuestas que son acordes, digamos, con un sistema de regulación, de manera que responden a la PO2 y a la PCO2. La respuesta a la PO2 corresponde a una respuesta que a nivel fisiológico es muy escasa. De manera que lo que le sucede a estos quimiorreceptores es que el aumento de la PO2 no genera prácticamente ninguna respuesta. La disminución de la PO2, si es a niveles de PO2 de 60, 70, 75, tampoco genera casi ninguna respuesta, si la PCO2 es normal. Pero con la PCO2 alta o con la PO2 baja por debajo de 60, sí tienen una respuesta bastante importante. Y aumentan la frecuencia de descarga cuando disminuye la PO2. Pero con esas características, que es menor de 60 o IO con PCO2 elevada. Este es el fenómeno por el cual un sujeto que tiene la PCO2 elevada y la PO2 baja sí está respirando por estos receptores. Porque sobre todo si lleva un tiempo alterado, el mecanismo de regulación central lo tiene adaptado o amortiguado, mientras que este individuo ahora está respirando gracias a que tiene la PO2 baja y la PCO2 alta. Si a este individuo le damos a respirar oxígeno y no le ventilamos, es lo que genera que disminuye su ventilación, porque no está ventilando por culpa del hidrogenión y ahora está ventilando por culpa de que tiene la PO2 baja. ¿Lo hemos entendido?
Sin embargo, estos quimiorreceptores en la respiración normal prácticamente no intervienen. Sí son muy importantes en la patología, pero no son importantes en la regulación normal de la ventilación. Porque a nivel normal, con PCO2 normal o con PO2 por encima de 60, prácticamente no tienen efecto. ¿Vale? Sin embargo, cuando bajan por debajo de un determinado nivel, junto con los centrales para PO2, generan una respuesta ventilatoria muy importante, la que origina que seas capaz de respirar debajo del agua. Que es como te baje la PO2 por debajo de un determinado nivel, su potencia de respuesta sí puede ser muy importante. ¿Vale? Los receptores periféricos de PCO2 funcionan como los centrales. El aumento de la PCO2 genera aumento de la frecuencia y lo generan por la propia PCO2 y porque también tenemos receptores periféricos a la concentración de hidrogeniones, al pH, que es la concentración de hidrogeniones, ¿vale? De manera igual que es cuando aumenta la concentración de hidrogeniones, aumenta la frecuencia de descarga. En cualquiera de los casos, el aumento de la frecuencia de descarga de cualquiera de estos receptores aumenta la ventilación. ¿Vale? ¿Hemos comprendido? No. Ah, pues estamos hablando, no sabemos lo que es frecuencia de descarga. Frecuencia de descarga de un receptor es los potenciales de acción por minuto que tiene la neurona que lo inerva. No, cada potencial de acción es un potencial de acción. Nada que ver. ¿Cuánto dura un potencial de acción de una neurona? Milisegundos. 2 milisegundos, 1 milisegundo, 2 milisegundos. ¿Cuánto dura una respiración? Cientos de potenciales de acción, ¿vale? Pero si modulan la frecuencia de descarga, modulará la actividad de las neuronas con las que está conectado, que es a su vez está conectados con otros circuitos que al final llegan a las motoneuronas de la médula espinal. Y las motoneuronas de la médula espinal, su frecuencia de descarga, que es potenciales de acción por minuto, ¿vale? Esa es la que sí regula la actividad del músculo, ¿vale? Porque los músculos esqueléticos sí tienen capacidad tónica. ¿Qué quiere decir? Que la contracción del músculo esquelético dura mucho más que el potencial de acción. Eso lo habéis estudiado el año pasado en excitabilidad, ¿os acordáis? Y como la actividad contráctil dura mucho más que el potencial de acción en un músculo esquelético, cuando entre medias vienen más potenciales de acción, se va sumando las contracciones. No es como en el corazón, que como la contracción dura lo que el potencial de acción, cuando llega el siguiente potencial de acción, ya ha terminado la contracción anterior. En un músculo esquelético, la contracción dura, igual que en un músculo cardíaco, cientos de milisegundos, mientras que el potencial de acción dura 5 milisegundos, 7, es un poco más largo que el de las neuronas, pero no tanto como cientos de milisegundos como el miocárdico. ¿Vale? Eso quiere decir que yo sí puedo regular la actividad muscular a través de la frecuencia de descarga. Y a la pregunta de examen. Despertar, que ha caído en varios exámenes. La frecuencia de descarga del diafragma, ¿cuándo será mayor? ¿Al comienzo de la inspiración? ¿Al final de la inspiración? ¿Al comienzo de la expiración? ¿Al final de la expiración? A ver, la frecuencia de descarga del diafragma, calculáis vosotros que es mayor. ¿Al comienzo de la inspiración? ¿Al final de la inspiración? ¿Al comienzo de la expiración? ¿Al final de la expiración? A ver, votos a favor de al comienzo de la inspiración. Votos a favor del final de la inspiración.
Bien, esos son los correctos. Votos a favor del comienzo de la expiración. Ahora ya ninguno. Ya he dicho que los correctos eran los otros. Votos al final. Vamos a ver. ¿Veis? Estabais en el hiperespacio. Menos mal que has preguntado, Patricia. Patricia, menos mal que has preguntado. Todos los demás estaban tragándose lo de la frecuencia de descarga sin saber lo que era. Es que no lo puedo entender. La frecuencia de descarga, yo asumía que eso lo recordabais de primero. Ya veo que esa clase os la prestaron. La devolvisteis al terminar primero y ya no la tenéis. No os la dieron. Esa clase no os la dieron. Solo os la prestaron, ¿no? Ya, al terminar primero la habéis devuelto y esa ya no es vuestra. ¿Vale? La frecuencia de descarga son los potenciales de acción por minuto que tiene una neurona. ¿Vale? La frecuencia de descarga en una neurona que inerva un músculo va a generar la actividad muscular correspondiente a través de la placa motora. Con lo cual, cuanto mayor sea la frecuencia de descarga, ¿qué le va a pasar a la fuerza muscular? Mayor. Entonces, ¿cuándo será la fuerza muscular mayor? ¿Al comienzo de la inspiración? ¿Al final de la inspiración? ¿Al comienzo de la expiración? ¿O al final de la expiración? Sí, señor, porque si no, no estaría contraído. Es al revés. Vamos a ver, es que siempre pensáis en que el músculo va a querer contraerse. No, el problema es, si tú no tienes más frecuencia de descarga, el músculo hace menos fuerza. ¿Estamos? De manera que durante la expiración, ¿cuál será la frecuencia de descarga de estas neuronas? Eso es, o muy baja o cero. Si se está relajando el músculo, quiere decir que durante la expiración, desde el comienzo, porque si no, no se relaja. O sea, si la frecuencia de descarga no cae, el músculo no se relaja. ¿Estamos? ¿Cuánto rato puedo mantener yo contraído un músculo esquelético? ¿Cuánto, por ejemplo? Cambio la pregunta. ¿Cuánto rato puedes estar tú de pie sin caerte? Repito, ¿cuánto rato puedes contraerte un músculo esquelético a través de potenciales de acción? Pues mucho. El problema es que el sistema ventilatorio no te lo va a permitir, pero tú podrías mantenerte. Si no fuese porque ahora el sistema de regulación va a inhibir las motoneuronas del diafragma. Yo voluntariamente puedo estimular las motoneuronas del diafragma y hacer. Pero llega un momento en que ahora mi sistema involuntario de control de la respiración va a inhibir a esas motoneuronas. Y a continuación ya me relajo, quiera o no quiera. ¿Vale? ¿Está comprendido? De manera que, precisamente, cuanto mayor sea la fuerza de contracción del músculo, más tiene que ser la actividad de la motoneurona. O dicho de otra manera, en realidad la causa es la actividad de la motoneurona. Es decir, la frecuencia de descarga de la motoneurona es la que genera la actividad contráctil del músculo. ¿Se puede contraer un músculo sin actividad de la motoneurona? Sí. Bien, ¿cómo? Ahora dilo. Venga. A ver. Un músculo sin actividad de la motoneurona, ¿qué músculo se contrae cómo? Eso es un músculo liso. Y en realidad tiene un montón de actividad neuronal y el esófago es un mal ejemplo, porque el esófago sí tiene inervación, el corazón, eso es diferente. Pero, ¿y un músculo esquelético se puede contraer sin actividad de la motoneurona? ¿Cómo? Sí, de la motoneurona. Pero, ¿a alguien se le ocurre cómo se puede contraer sin actividad de la motoneurona? Con un impulso eléctrico sería igual. En realidad la contracción depende de la concentración de calcio. Lo habíamos visto también en el corazón.
Lo que pasa es que en condiciones fisiológicas va asociado. Solo se disocia en condiciones patológicas. Por ejemplo, en un individuo con trastornos del calcio, sí puede tener contracciones musculares con poca actividad o ninguna neuronal, ¿vale? Pero si no ese es el caso, no, ¿vale? Bien. Seguimos. Vamos a ver si nos da tiempo a terminar. Esta es la parte fundamental de la regulación de la ventilación. Y yo creo que, más o menos, gracias a la pregunta tuya, lo hemos tenido todos claro. La parte de los quimiorreceptores ya se entiende bien, la relación con el bicarbonato, con la PCO2. Dime otra pregunta de esas, venga. A ver. Eso es. Sí, sí, inmediatamente. ¿Eh? ¿Alguna forma de que aumenten los hidrogeniones? De que no aumenten los hidrogeniones aumentando la PCO2. ¿Fisiológica o experimental? Fisiológica. Si aumentas la PCO2 fisiológicamente no puedes impedir que aumenten los hidrogeniones. Experimentalmente sí, echando amortiguadores. Puedes echar fosfato, puedes echar lo que quieras y entonces amortiguas el hidrogenión. No, pero vamos a ver, el problema que tienes es que cuando tú estás buceando tienes el doble efecto, tienes la bajada de la PO2 y la subida de la PCO2. Es mejor salir a la superficie. A base de entrenamiento uno puede mantenerse mucho rato, ¿eh? O sea, la gente que se entrena, por ejemplo, los pescadores de perlas en el Pacífico, que bucean a pulmón libre y bucean mucho tiempo, a base, pero claro, eso no puedes hacerlo el primer día. Eso es a base de entrenamiento y entrenamiento y entrenamiento, y cada vez puedes aguantar mucho más debajo, bien, y generalmente no sin trastornos. O sea, luego cuando hablas con ellos, pues bien, pero son como un poco boxeadores. ¿Sabes? Entonces, bien, te puedes estar golpeando todo el rato la cabeza. Bien, ¿Cómo? No, el riñón es para la sangre, el líquido cefalorraquídeo en la ventilación. Pero la regulación del riñón, que también la tienes. O sea, cuando tú tienes una acidosis respiratoria prolongada, el riñón hace lo mismo que el líquido cefalorraquídeo, que es, tiene un sistema muy similar y reabsorbe bicarbonato. Entonces aumenta el bicarbonato del plasma. En un caso aumenta el bicarbonato del líquido cefalorraquídeo, en el otro aumenta el bicarbonato del plasma. ¿Vale? No, ¿cuándo sirve uno? Todos a la vez. Si vamos a ver, servir, pues depende. No, los dos se ponen en marcha al cabo de tiempo. Y eso es lo que hace que cuando tú ves el nomograma en plasma, o sea, no hace falta ver el líquido cefalorraquídeo. Cuando tú lo ves en plasma, igual le ha pasado en el líquido cefalorraquídeo. Esa pregunta es buena también, muy buena, caerá en el examen. La que hizo. Preguntársela a ella. ¿Vale? Bien. Venga. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? La puedo poner incluso de problema. No. De problema no. Bien. Los problemas de pH y eso se os dan bien. pH no, por favor. pH no. No queremos saberlo.
A la mañana. Y luego, pero luego no cae en el examen. Porque habéis dicho que no. Pero fíjate qué curioso. Mira, tú tenías que haber dicho sí. Y entonces mañana traerlo y lo resolvíamos. Y ya lo tenías resuelto para el examen. Eso lo hicieron un año. Un año fue espontáneo, ¿eh? Trajeron un problema que era el que caía, ya estaba hecho el examen. Y la gente trajo un problema y queremos resolver este problema. Y era el problema que caía justo al día siguiente en el examen. ¿Eh? Pero tenía una pequeña variación. Pero es porque estaba hecho, ¿eh? Estaba hecho. Simplemente tenía una pequeña variación con respecto al que ellos trajeron. ¿Qué pasó? Que todo el mundo lo resolvió como el otro y no con la variación. O sea, hay que resolver el que te hacen, no otro. ¿Eh? Es como si viene un paciente y dice, a ver, como he medido la presión en el anterior que tenía 12,8, pues usted también. No, vamos a ver. La presión del sujeto será la que tenga él. ¿Eh? ¿No? ¿Estamos? ¿Eh? Como el anterior ventilaba tanto, pues este ventila igual. No, vamos a ver. ¿Eh? El anterior ventilaba eso, el otro ventilará lo que le corresponda. ¿Eh? Venga. Aquí tenéis simplemente una explicación de por qué es buenísimo que se regule por la PCO2. Y aquí tenéis precisamente el esquema que hemos visto de cómo funcionan los centros respiratorios en el bulbo y la protuberancia y la zona de los receptores quimiosensibles. Esto es un vaso, el CO2 es el que difunde y en los dos lados se produce la reacción CO2 más agua, hidrogenión más bicarbonato. Y aquí tenéis el intercambiador cloro-bicarbonato que se lentifica cuanto mayor sea la concentración de hidrogenión. De manera que cuanto más lento vaya esto, ¿qué le pasa a la concentración de bicarbonato? Pues que va aumentando, ¿vale? ¿Estamos? Esto es la explicación que ya hemos visto y la explicación de por qué un sujeto que tiene un trastorno crónico de la PCO2 elevada tiene además el bicarbonato elevado en el líquido cefalorraquídeo y conviene ventilarle sin querer corregírselo todo de golpe. Esos son los quimiorreceptores periféricos que os he dicho que estaban a continuación. Aquí tenéis una imagen de los cuerpos carotídeos. Esto es importante, muy importante. ¿Por qué es muy importante el glomus carotídeo? ¿Por qué es muy importante el glomus carotídeo? No, hombre, no. Porque lo descubrió un español. Profesor de aquí, discípulo de Cajal, Río Ortega. Es de los pocos españoles que está en todos los libros. Entonces, el glomus es importante. ¿Eh? ¿Vale? Si no es por eso, pa' poco. ¿Vale? ¿Qué? ¿No? ¿Es importante o no? Muy importante. Es de las pocas cosas en que los españoles figuramos en todos los libros. Bueno, los españoles no, él. Pero nos lo atribuimos todos. ¿Eh? Es una ventaja. Hombre, además fue profesor de aquí, ¿no? Discípulo de Cajal. ¿Eh? ¿Vale? Ah, bueno, ya es la hora. Nos vamos. Ya, a ver, solo os explico las diapositivas rápidamente para que las entendáis y ya mañana vemos el seminario. Estas son las respuestas ventilatorias al cambio de PO2 con diferentes PCO2 o pH. Lo mismo de los quimiorreceptores, las respuestas combinadas, lo que ya hemos visto. Ahora lo mismo con la PCO2,
con distinta PO2. Lo mismo con la PO2 con distinta PCO2. Aquí es donde veis que la PO2 puede variar entre 70 prácticamente y 100 con PCO2 normal, que no modifica la ventilación, y solo con PCO2 elevada sí que modifica mucho la ventilación. Y este es el efecto del ejercicio físico, que ya lo habíamos visto, que es que cuando el ejercicio físico es moderado hasta alto, se ajusta la ventilación alveolar a la producción de carbónico y por tanto PO2 y PCO2 constante. Y a partir del umbral anaeróbico, ¿qué pasa? Que aumenta, en realidad, no la producción de carbónico, sí a través del hidrogenión, y aumenta la ventilación alveolar, baja la PCO2 y se mantiene la PO2 arterial, porque en realidad la que se modifica es la alveolar, ¿vale? La alveolar, pero la arterial muy poquito, por el cortocircuito, ¿vale? Las fases del sueño, los mecanorreceptores, la frecuencia de descarga de los intercostales, y aquí lo dejamos, ¿vale? Ya está, puedes pasar. Ya está. Un momento.